La huella de la piel. Un podcast de Aesthetic.es con María Velasco. En los últimos años hemos dejado de hablar de ese anti-aging y esos tratamientos antiedad o protocolos antiedad y cremas antiedad para empezar a hablar de un concepto mucho más profundo y realista, el well aging. No se trata de luchar contra el paso del tiempo, sino de envejecer mejor, de vernos mejor, de llevar salud, equilibrio y una buena relación con nuestra imagen. En este episodio de La huella de la piel vamos a hablar con la doctora Mar Mira, especialista en medicina estética, sobre qué significa realmente el well aging, cómo cuidarnos por dentro y por fuera y qué papel juega la medicina cuando el objetivo no solo es cambiar ni transformarnos, sino acompañar el paso del tiempo para vernos mejor. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por invitarme. Estoy encantada. Es un placer tenerte aquí. Decíamos antes que en varias ocasiones nos hemos visto, pero no te había podido nunca entrevistar, así que es realmente un gustazo tenerte en La huella de la piel. Hemos pasado, yo recuerdo esos años 90, 2000, en los que todo lo que te vendían eran cremas antiedad, tratamientos antiedad, antiarrugas. Ese era como el foco. Sin embargo, ahora nos hemos dado cuenta de que, los años pasan, qué bien es cumplirlos, entonces vamos a llevarlos de la mejor manera posible. Y eso ha dado paso a este concepto de well aging, ¿no? ¿Cómo ha sido esta evolución en los últimos años? A ver, es que nos hemos dado cuenta que anti-aging es algo que no podemos ir contra el envejecimiento. Lo que tenemos es que llevar un buen envejecimiento y encontrarnos de manera sanos, con bienestar. Entonces ahí se trata mucho del concepto de prevención, de autocuidado. Es decir, que uno se cuide, pero también en general, porque tiene que tener también una buena alimentación, tener un sueño adecuado, tener también hacer deporte, y todo eso se trata del concepto de envejecer bien, porque vamos a envejecer, pero envejecer bien. Claro, al final hemos pasado un poco de buscar tratamientos que nos transformaban, ¿no? O que pretendían hacer a lo mejor unos estiramientos excesivos, o bueno, un poco la tendencia que se llevaba en la época, para buscar esa naturalidad dentro de cada uno, ¿no? De que se vea que tengo la edad que tengo, no tengo 20 años menos, pero que me digan, oye, qué bien estás, ¿no? Qué guapa estás. Qué bien te ves. Se trata de aceptar que el envejecimiento es una evolución. Y que cada etapa tiene pues su encanto, por decirlo de alguna manera. Entonces ahora la mujer está muy, muy activa. Entonces tiene que estar bien a los 30, a los 40, a los 50. Como he dicho antes, desde luego si antes empezamos a cuidarnos, pues mejor vamos a llegar ahí. Pero ya no digo mi edad, sino digo mi edad y mira qué bien estoy. Claro, con orgullo. Con orgullo. Mira la edad que tengo. Eso y es, qué bien eso, me encuentro. Eso es. Y has dicho una cosa muy importante. De nada sirve el estar bien por fuera o volcarte en cuidarte por fuera si no te cuidas por dentro. Al final tiene que ser todo un 360, ¿no? ¿Cuáles son también esos cuidados que crees que en los últimos años han evolucionado y acompañando también a este well aging desde el interior? Desde el interior, bueno, ¿te refieres a bienestar? Me refiero a bienestar, a comida, a comer bien. Bueno, yo creo ejercicio. que hay varios factores que son muy importantes. Respetar el sueño es muy importante. El sueño es reparador y es importante que durmamos nuestras horas y que descansemos. Es importante controlar el estrés, que vivimos en una sociedad en que no nos da tiempo a nada. Porque es que el estrés produce un aumento de cortisol, el cortisol produce una inflamación y todo esto hace, y se nota mucho en la piel, el que realmente pues no sientas ese bienestar. Luego la alimentación es un tema importantísimo, porque si tú comes sano, yo soy muy abogada de la dieta mediterránea, que tiene muchos antioxidantes y que es muy completa. Si no comes sano, pues también te oxidas más. Y luego, bueno, pues también el deporte. El deporte nos da oxigenación, nos da bienestar, sube las hormonas buenas y entonces todo esto es un conjunto. Al final, cuando una persona esto quiere y le da importancia,
también tiene un cuidado a nivel médico-estético, porque también es verdad que el rostro y la piel es el reflejo de todo esto que hemos hablado. Claro, al final la piel es un órgano y por aquí pasó una vez la dermatóloga Ana Molina y decía, es que la piel es el externista, por así decirlo, ¿no? Totalmente. Cuando algo pasa por dentro lo reflejamos en la piel, ¿no? Y es el que nos da las pistas muchas veces de que algo está fallando por dentro. Esa inflamación es un concepto que últimamente se habla mucho, somos muy conscientes y a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, cuando hace años decían, pues yo lo como lo mismo que comían mis abuelas y mi abuela tenía una piel estupenda y yo mira que me cuido y que hago deporte y no lo consigo. Y yo siempre digo, es que aquí hay dos factores muy claves. Nuestras abuelas no tenían el ritmo de vida y el estrés que tenemos nosotros ahora. Eso es un tema, ¿verdad?, importantísimo. Y el sueño igual, porque puedes comer lo mismo que ellas, pero igual, es que no necesitas comer lo mismo que ellos, ¿no? Que a lo mejor no paraban, pero a su manera, ¿no? Pero comían bien, ¿eh? Sí. Porque cenaban ligero, comían una comida también tipo de verduras y también carne, pescado, claro. Comían bien. Lo que es malo es la grasa y un poco la comida americana que se nos ha metido, claro. tanto hidrato de carbono. Pero nuestros abuelos comían... Ellos comían súper bien. Yo creo que sí. Yo creo que nosotros muchas veces pecamos, fíjate, en hoy no como, hoy no ceno, hoy me tomo esto, ¿no? En lugar de dar el protagonismo que se merecen pues, a ciertos nutrientes y ¿no? Pues a proteínas o verduras o demás, solíamos tirar más de ese, bueno, pues hoy me voy a la cama sin cenar y así mucho mejor, ¿no? Sí, yo creo que hay que llevar una dinámica equilibrada. Claro. En el tema de alimentación, como en todo, ¿eh? Claro. Como en todo. Y una vez que hacemos ese buen papel por dentro de dar a nuestro cuerpo el sueño que necesita y la alimentación correcta, entra en juego también la medicina estética para vernos mejor, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado la medicina estética en los últimos años? Bueno, la medicina estética actualmente ha evolucionado en el sentido de que, primero, ya no tratamos parcialmente, sino es un concepto muy global. Y luego valoramos muchísimo la prevención y la idea de cuidado. Uh-huh. De cuidado en que la medicina estética y el médico estético sea un acompañamiento del proceso de envejecimiento del paciente. Ese es el concepto fundamental. Y luego es muy importante entender que es un acto médico, que realmente, como en cualquier especialidad, es necesario un diagnóstico. Valorar exactamente qué es lo que necesita el paciente con un análisis exhaustivo, actuar con precisión y establecer un plan de tratamiento y unos objetivos. Creo que esas son las premisas fundamentales en que se debe basar un acto médico en la especialidad médico-estética. Claro, es que al final es medicina y es salud lo que hay. Eso es fundamental. Y si pensamos en ese well aging, ¿cuáles son los tratamientos que tú más aconsejas y dices, si no quieres transformarse, porque otra cosa es que digas, mira, es que no me gusta nada este aspecto de mi rostro o lo que sea y quiero cambiarlo por completo? Pero si tú dices, bueno, estoy a gusto, solo que quiero verme mejor, ¿no? Ese puntito de well aging, ¿qué tratamiento recomendarías? A ver, la mayoría de la gente lo que quiere es envejecer bien y con naturalidad. Yo soy muy defensora de una medicina estética sin huella, lo sabes, porque es que todo lo que no mantiene la esencia individual de la persona, yo creo que no es adecuado. Uh-huh. Entonces, para eso está, como he dicho antes, establecer un análisis de la necesidad y entonces valorar a qué nivel necesita esa persona, dependiendo de la edad y si es más preventivo, más de tratamiento, a qué nivel estamos hablando, si estamos hablando a nivel de calidad de piel, a nivel más profundo, en el sentido de que hay un envejecimiento en que todos lo que son los soportes, el hueso reabsorbe, la grasa tanto profunda como superficial se va consumiendo como una pastilla de jabón, los ligamentos van perdiendo, esos ligamentos de retención van perdiendo la fuerza porque, claro, empezamos a partir de los 25 a degradar el colágeno mucho más que lo sintetizamos. Entonces, es valorar a qué nivel queremos tratar por la necesidad del paciente. Claro. Y entonces ahí tenemos todas las herramientas que son, que ahora la medicina estética ha avanzado muchísimo. Cuando yo empecé teníamos colágeno y 2 cositas más. Y entonces esas herramientas para ese objetivo. Entonces ahí tenemos el ácido hialurónico para dar soportes, que es una función que no puede hacerlo otro que el ácido hialurónico, porque si estás hablando de regeneradores es más para calidad de piel, para hacer que la piel consiga esa tensión a nivel más superficial. Luego han entrado pues, muchos bioestimuladores como los polinucleótidos, los exosomas,
y están los regeneradores tipo poliláctico, hidroxiapatita, entonces, y toda la tecnología. Claro. Entonces, el médico es el que tiene que establecer el plan y tratar para que el paciente diga, bueno, es que van pasando los años y me veo mejor. A mí me dicen los pacientes, es que estoy mejor que antes. Claro. Eso es lo ideal, ¿no? Aunque la edad es la edad, pero también te ves bien en esa edad y figúrate toda la experiencia que tienes y la madurez, que eso también es muy bueno. Claro. Yo siempre digo, yo creo que es el decir, jo, qué bien me veo, qué bien me encuentro, pero voy a casa de mis padres, veo una foto de pequeña y me reconozco. No he perdido esa esencia. Claro. Y que te digan también, pues es que estás igual. Sí. No estás igual porque es verdad que cuando tú ves las fotos y dices, no tengo la misma tensión, pero sí estás igual, no has perdido esa esencia. Claro. Y entonces, bueno, lo ideal son esas reuniones de amigas que hace mucho tiempo que no ves y entonces vas y dices, pero es que estás igual, estás estupenda, pero nadie identifica que tú, no te dicen qué te has hecho. Claro. Porque cuando te dicen qué te has hecho es que ya hay algo que no está armónico. Efectivamente, eso yo creo que es la clave muchas veces. El que ahora ya no se busca el qué te has hecho, sino el que te digan qué bien estás, ¿no? Eso es. Y sobre todo que te veas tú bien. Claro. Hablabas antes de esa medicina preventiva y efectivamente se ha vuelto también, igual que ahora vamos hacia un well aging, también se ha puesto en valor y se ha puesto un poco en auge ese vamos a empezar a cuidarnos cuanto antes, ¿no? Sí. En cuanto a esa pérdida de colágeno a partir de los 25, empezamos a ver que las chicas jóvenes cada vez se cuidan más, pero en cuanto a medicina estética como tal, ¿qué tratamientos crees que son necesarios a nivel preventivo y a partir de qué edad? Bueno, yo creo que hay que empezar alrededor de los 30. Pero hay que empezar si hay una necesidad de empezar. Entonces, claro, una persona más joven necesita mucho menos que una persona de 60 que no se ha hecho nada. Entonces, es otro planteamiento. Entonces, en ese momento de prevención es mucho cuidar la piel. También valorar si hay algo que te va a llevar a un envejecimiento desfavorable. Por ejemplo, pues un mentón con poca proyección, no tienes proyección en los pómulos, no sé, pero no se trata de hacer pómulos, pero sí que valorar cosas o una arruga de expresión, un entrecejo súper marcado que luego va a coger y cuando pasen 10 años más se te va a quedar en reposo. Entonces, esa prevención de determinadas cosas. Pero sobre todo cuando uno es joven es calidad de piel. Y que esa piel esté luminosa y que esté hidratada y luego a partir de ahí ese acompañamiento conforme vayan surgiendo. Pues también a mí me gusta mucho valorar en el análisis lo que yo llamo belleza emocional, es decir, ¿qué transmite el rostro? El rostro transmite cansancio, transmite tristeza, enfado y en base a eso, a partir de un análisis antropométrico, pues valorar la necesidad. Claro. Yo creo que muchas veces esa necesidad, todos somos muy exigentes, ¿no? Cada vez que hacemos algo, da igual que sea mirarnos al espejo que hacer cualquier cosa, siempre sacamos el fallo que a lo mejor el de al lado no ve. ¿Crees que eso también va en medicina estética? Es decir, que llegan a consulta con más fallos o más necesidades de las que tú realmente puedes ver como especialista. A ver, yo siempre me encanta escuchar a mis pacientes y lo primero que hago es eso. Entonces, llegan con una inquietud, pero ellos no saben la solución de esa inquietud. Y a veces esa inquietud no es el primer tratamiento que tienes que hacer, pero sí me gusta escuchar que yo siempre pregunto, ¿cuáles son las 3 cosas que tú cambiarías? ¿Qué es lo que te disgusta en el rostro? Y entonces se valora la sucesión y de qué manera. Lo que a veces también, si me piden algo que veo que no es acorde, una armonía y una proporción, pues digo que no. Es decir, ahora está súper de moda unos labios que parece que están pegados a una cara y no están acorde con una proporción, pues a mí no me parece que eso sea natural. Claro. ¿No? Pero no significa el no hidratar unos labios, el no ponerlos dentro del contexto o unos labios finos, darle un poquito más de volumen, pero en una proporción en que lo demás acompañe y sea un concepto de conjunto y natural. Claro. ¿Crees que, por ejemplo, ahora con todo el boom de las redes sociales, la gente demanda más de lo que a lo mejor a priori le podría haber preocupado? Sí, yo creo que las redes sociales en cierto modo pueden dar una información no correcta. Se ponen cosas de moda que no son correctas. Hay una necesidad
de cosas que no son convenientes. Por ejemplo, pues las niñas adolescentes con el tema de la piel, que si el retinol, que si, bueno, pues muchas veces no es adecuado para ellos y más bien desprotegen la barrera cutánea y es contraproducente. Claro. Luego las redes sociales, en cierto modo creo que se frivoliza un poco lo que es la medicina estética. Y hay cosas que se ponen de moda que no son correctas. Entonces sí que es una buena información, pero también a veces es una desinformación. Entonces yo creo que el médico también tiene que encauzar esa inquietud de un paciente que a través de redes sociales tiene pues una idea para explicarle dónde y cómo y encauzarlo. Es ese acompañamiento, ese consejo y esa, bueno, pues la profesionalidad de un médico. Claro, yo creo que aquí es muy importante también el papel de los médicos. Y ojo, que creo que es muy complicado muchas veces decir no a peticiones que te hacen a lo mejor de volver a infiltrar, de volver a hacer o de hacer más tratamientos o de hacer más cosas en pacientes que a lo mejor dices, es que no creo que te vaya a quedar bien porque no va acorde al resto de tu rostro o no creo que sea necesario o cuidado con la huella que esto luego te puede dejar con el paso del tiempo, ¿no? Entonces ahí es un papel también complicado. Yo creo que sí, hay que en un momento determinado decir que no y explicar por qué. Porque creo que el explicar por qué es más importante. Porque yo creo que el paciente siempre luego entiende y al final se establece una relación de confianza. Cuando hay esa confianza, realmente tú eres su guía. Y entonces, pues lo que diga, doctora, claro. Porque se da cuenta que le estás llevando como por buen camino. Sí. Y entonces cuando adquieres esa confianza es muy fácil. Porque tú puedes tener una idea, pero si entiendes el por qué no y se explica bien, pues comprendes. Porque la mayoría de la gente quiere verse natural, se quiere ver que esté como muy agradable, que se vea ella misma. Todo esto yo creo que es un tema común. Claro. Y eso en cuanto a medicina preventiva, pero si nos centramos ya en pacientes, mujeres u hombres, que dicen, mira, ya tienen una edad, es cierto que tienen ya pues, más señales del paso del tiempo en el rostro. ¿Qué tratamientos se pueden hacer? Siempre pensando en objetivos realistas, porque esta también es otra de las grandes... es otra cuestión. Ahora hablamos con ella. Que hay que explicarlo bien. Es decir, no, milagros, pues no, en plan así, varita mágica. Y eso hay que explicarlo, porque a veces se cree... me he ido a las expectativas realistas, pero es un tema muy importante para explicar a los pacientes. Y lo otro que me has dicho me lo puedes repetir. Los pacientes que llegan, bueno, pues que ya tienen una edad, que al final sí que tienen más señales del paso del tiempo en el rostro, pues unas arrugas más acusadas o una tez más caída, más apagada. ¿Ahí cuáles son esos tratamientos que le recomendarías? Bueno, yo creo que hay que distinguir como 3 puntos importantes. Lo que es la estructura, lo que es cómo tiene la piel y lo que son las arrugas producidas por el movimiento muscular. Porque realmente hay que ver a un paciente en dinámico y en estático. Y cuando ya tiene una edad y de todas esas perspectivas hay que hacer algo, hay que establecer una sucesión de tratamientos en que cuál es el primero, cuál es el segundo, para qué es y un plan en el tiempo. Claro. Y entonces vas consiguiendo pequeños objetivos que luego al final pues te hacen un conjunto. Y el paciente pues se va cada vez mejor. Y también confía porque esto es para conseguir esto, ¿no? Pues lo consigues. Esto es para conseguir, pero todo suma porque al final el rostro es global. Claro. Y entonces tú te ves pues muy bien. Y es que el tema de verse bien y no ir cuesta abajo hacia un envejecimiento que tú en cierto modo no estás un poco controlando, te da mucha inestabilidad. Claro. Y también la autoestima para ir como bien por la vida, no en plan orgulloso, pero sí que te quieras, pues es un tema muy importante. Claro, porque decías, hay que establecer un orden, ¿no? Y unas prioridades. Sí. Imagínate que llega una persona que tiene de todo, que dice, mira, yo no me he cuidado nunca especialmente, entonces pues noto que tengo mucha flacidez, que tengo una piel muy apagada, pues porque encima pues he hecho excesos o he comido mal o he fumado, que sabemos que eso o es ha tomado mucho el sol. O ha tomado mucho el sol. Sí. Entonces, ¿cuál sería el orden? Es decir, ¿qué es lo que hay que tratar primero? Porque sabemos que todo suma y hay que empezar la casa por los cimientos y no por el tejado. Mira, la verdad es que depende mucho de cada paciente. Vale. Depende de cada paciente. Si tú encuentras un paciente que lo primero que te llama la atención y que es lo que más le envejece es su calidad de piel, pues entonces tendrás que ir en esa dirección.
a darle luminosidad y también uniformidad y renovación y regenerar esa piel. Si lo que ves es que está la cara hundida y que realmente tiene una cara de cansancio y una caída importante, pues tendrás que dar estructura. Si cuando te ve está todo el rato enfadado o los ojos cerradísimos, pues tendrás que hacer más toda la arruga que tiene que ver con el movimiento muscular. Vale. Depende, a lo mejor necesita lo que he dicho antes, necesita de todo, pero tienes que ir un poco a lo que más se va a notar porque es lo que más agudo está en el proceso suyo de envejecimiento. Lo ideal es la prevención y ir acompañando. Claro. Eso es lo ideal. Porque al final, lo que tú decías, hay que ir poco a poco cuando tienes muchas cosas, pero cuando no también. Y ahí entran un poco esas expectativas. ¿No? Yo el otro día justo entrevistaba a una doctora y decía, es que muchas veces pretendemos entrar por la puerta siendo uno mismo y salir siendo Claudia Schiffer. Y ni medimos 1,80, ni si no has tenido nunca esas piernas, no lo vas a tener por mucho que entres en una clínica, ¿no? Pero aparte que hay que tener unas expectativas, sí, ¿no? Y aparte a ti te puede gustar los labios de Angelina Jolie, pero imagínate puestos en una persona que tenga una cara pues finita, con una estructura dental distinta, que no le acompañe esa mandíbula tan grande y todo el conjunto, pues que parece una cosa como una caricatura. Claro. ¿Y cómo se puede manejar el tema de las expectativas? ¿A quién es más complicado convencer en ese sentido? ¿A mayores o a jóvenes? Yo creo que depende de cómo lo expliques. Ya no pondría yo o jóvenes o mayores, sino explicar bien para qué es cada cosa. Y como he dicho antes, establecer objetivos pequeños y objetivos muy claros y objetivos que se cumplan. Claro. Entonces, no puedes prometer grandes cosas cuando eso no lo puedes conseguir solo con un tratamiento. O no puedes conseguir determinadas cosas cuando la indicación es quirúrgica. Claro. Porque a veces todos hacemos en el espejo ahí, estiramos ahí, sí, total es un poquito. Pues eso es cirugía, porque es un lifting. Claro. Entonces no, en medicina no estamos haciendo cirugía. Entonces cada cosa tiene pues su lugar, ni las cremas son milagrosas. Yo me pongo una crema y no parezco otra persona, sino me estoy cuidando la piel. Entonces cuando lo explicas y el paciente lo entiende, pues entonces no hay problema para establecer unas expectativas realistas. Has dicho una cosa muy importante y es hablar de la cosmética, ¿no? Porque muchas veces los milagros los buscamos de la mano de profesionales, pero también, ¿no? Cuando compramos cremas que de repente esto me va a poner la cara espectacular. Sí, cuanto más cara mejor, ¿no? Efectivamente. Yo creo que aquí, por un lado, hay que distinguir muy bien que la cosmética no hace milagros por sí sola, pero también que creo que es necesario acompañar de esos tratamientos que nos hacemos en clínicas con cosmética en casa. Absolutamente, ¿no? Absolutamente, pero la cosmética adecuada. Claro. Nosotros establecemos, tenemos en la clínica, la cabina es prescrita por el médico. Entonces establecemos primero un análisis de la piel, cómo está la elasticidad, cómo está la hidratación, cómo está el sebo, y entonces individualizamos el tratamiento para equilibrar esa piel y reordenamos un poco la rutina cosmética para proteger esa barrera cutánea. Y que claro, si yo hago un tratamiento médico estético pero esa piel no está en condiciones, pues estoy empezando la casa al revés. Claro. Entonces sí que considero que es muy importante, lo que pasa que hay que tener en cuenta que una crema se absorbe a nivel superficial un 8 o 10% de principios activos. Entonces no te va a levantar una cara, ni te va a quitar una arruga del entrecejo hasta que no actúes en la causa. Entonces es un acompañamiento básico, importante, pero hay que saber hasta dónde llega. Claro, eso, pero bueno, que también es necesario, que la gente muchas veces piensa que me pongo en manos de un profesional y luego salgo y no hago nada. Y eso tampoco... No, es súper importante. Claro. La rutina que a uno necesita llevarla bien y hacerla. Y luego otra cosa muy importante es que cuando queremos este well aging, cuando queremos vernos bien, yo creo que va muy acompañado también con ser consciente de los tiempos, ¿no? Y con lo que has comentado. Hay que plantear esto como un proceso largo que vamos a ir consiguiendo objetivos poquito a poquito. ¿Crees que de repente también la sociedad en la que vivimos, que nos hace quererlo todo para antes de ayer, hace que seamos más exigentes con los tratamientos y queramos que sean lo más inmediatos posibles? ¿O ese boom de los tratamientos flash está dejando un poco de estar de moda? Yo creo que está dejando un poco de estar de moda. Es verdad que vamos muy deprisa y queremos todo ya, y esa es la dinámica que llevamos en la cabeza. Pero también tenemos que ser conscientes que las cosas tienen un tiempo
y aprender a ir con calma por la vida todos, porque el estrés envejece. Sí. Es que al final, y me hace gracia y quiero hacer hincapié en el todos, porque los hombres en este ámbito también han empezado a meterse de cabeza y sin frenos en la medicina estética y también se cuidan mucho y ellos también buscan ese well aging, ¿no? Sí que lo buscan y cada vez están más, pues más mentalizados. Tienen una piel distinta, es una manera distinta de tratarlos, pero yo creo que aparte tenemos que exigir que ellos también se cuiden, ¿no? Claro. Eso es importante. ¿Cómo has visto tú a lo largo de, igual que hemos hablado, ¿no? De cómo ha evolucionado todos los tratamientos y un poco todas esas peticiones y esas necesidades de los pacientes? En los hombres, ¿cómo ha evolucionado la medicina estética desde tus inicios hasta ahora? Pues yo creo que cada vez están más mentalizados. A ellos les preocupa mucho las primeras arrugas de expresión, las patas de gallo, el cuidado de la piel. Ven menos cuando están que se les ha caído un poco la cara. No, tienen una mente un poquito diferente a las mujeres que somos como más puntillosas y vamos más al detalle. Uh-huh. Pero sí que es que la imagen actualmente es importante y no solo porque los demás te vean, sino porque te veas tú. Y entonces sí que están entrando mucho en el cuidado, en el autocuidado. Es que no hemos parado de decir el cómo tú te veas y es que cada vez ha cogido también más importancia la salud mental y en este aspecto el cómo te ves tú afecta mucho al estado de ánimo, ¿no? Entonces yo creo que también la medicina estética, que hace años era un poco, bueno, pues para unos pocos, ¿no? Y era como muy o menos accesible y con cosas como mucho más exigentes y ahora son me quiero ver bien y si me veo bien voy a tener un buen día, porque todos tenemos el día que nos levantamos con las ojeras horrorosas y ya el día está torcido, ¿no? Entonces, ¿cómo has visto tú también ese cambio en el impacto de la medicina estética a nivel anímico, a nivel salud mental? Yo creo que si te ves bien, te sube la autoestima y encaras el día de otra manera. Si te miras en el espejo y ya te ves buena cara, incluso sin maquillaje, porque es lo que pasa cuando tienes armonía y proporción, no es necesario maquillarse tanto. Claro. Pues es que vas como más segura. Yo creo que es muy importante. Y luego saber que a la vez que va pasando el tiempo, va pasando tu madurez. Tú vas siendo más madura. Entonces yo creo que tiene que haber también un equilibrio interior y exterior. Te tienes que ver bien, pero te tienes también que sentir bien por dentro y trabajar también tu interior. Y ahí en ese equilibrio pues está el concepto de persona, que yo lo tengo muy en cuenta. Yo creo que hacia ahí es donde va el well aging. Escuchaba el otro día una encuesta en un telediario y le preguntaban a una mujer, bueno, es que las personas mayores de 60 años, y le paró en seco la mujer y le dijo, ¿cómo que las personas mayores de 60 años? Yo tengo 63 y yo no soy una persona mayor. Y yo decía, es que es la actitud con la que tú encares tu momento, ¿no? Claro. Entonces, y el como tú te veas, y efectivamente la mujer tenía un aspecto que decías, jolines, qué bien tus años, ¿no? Porque ni los aparentas. Es ahí un poco hacia donde tendemos, ¿no? Al final la esperanza de vida está aumentando. Claro. Una abuela de antes con 50 parecía una abuela. Y ahora con 50 años no tienes ese aspecto de abuela, ¿no? Claro. Pero cuando tú te cuidas, es que todo entra en un círculo. Claro. Te cuidas, te ves bien, te vistes de una forma determinada, tienes una actitud positiva, tienes energía para emprender cosas en la vida, en el trabajo estás como súper a gusto. A mí me dicen, ¿cuándo te vas a jubilar? Y yo le digo, pues nunca. Es decir, cuando te gusta lo que haces. Y sobre todo porque te ves en esa energía, ¿no? Claro. Y todo es un círculo que te hace ese well aging. Claro. Para terminar, ¿cuáles serían esos consejos que tú les darías a los hombres y mujeres que nos están escuchando para enfocar este camino hacia el well aging, tanto desde dentro como desde la medicina estética? Pues bueno, mi consejo sería que es importante cuidarse, que no hay que obsesionarse, pero que sí que cuando algo no te gusta, pues hay que ir a un profesional. Y que la prevención, en empezar con el cuidado de la piel, el que tú veas algo y que digas, bueno, pues antes mejor, esa idea de cuidado también global, pues que todo ese conjunto, que es lo que hemos hablado, creo que es un planteamiento muy importante y que los años no deben de pesar, deben de vivirse pues con toda la alegría y sentirte bien.
Claro, y con todo el orgullo. Y con todo el orgullo, claro, exacto. Sí. Muchísimas gracias, doctora Marmira, por acompañarnos en La Huella de la Piel. Ha sido Gracias a tenerte. ti. Un placer. Gracias. Adiós.